de la República Dominicana que habían sido suspendidas el 16 de febrero pasado. La crisis electoral giró alrededor de un sistema de voto automatizado recién estrenado. Para estas elecciones se convocó a casi 7,5 millones de personas. Se eligieron alcaldes, vicealcaldes, miles de concejales y también otros cargos. Tendremos un amplio análisis en vivo desde Santo Domingo. En el número 4, Supermartes, última oportunidad para Bernie Sanders. Este martes se realizará el tercer Supermartes de marzo, donde los precandidatos presidenciales Joe Biden y Bernie Sanders se medirán en los estados de Florida, Arizona, Illinois y Ohio. De acuerdo con varios sondeos, el ex vicepresidente Joe Biden tendría amplias posibilidades de ganar las contiendas en Florida, Ohio, Illinois, y en Arizona su ventaja sería más estrecha. De confirmarse estos pronósticos, Biden podría sacarle una ventaja casi irremontable a su rival, el senador por Vermont, Bernie Sanders. En el número 3, Europa, más medidas de contención. La Unión Europea anunció que cerrará sus fronteras a quienes no realicen viajes esenciales por este continente en un plazo de 30 días, que dependiendo del caso podría prorrogarse. El Consejo Europeo podría aprobar esta medida mañana martes. Luego que la Organización Mundial de la Salud indicara que Europa es el epicentro de la pandemia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le ha declarado la guerra a esta enfermedad, que en ese país ya ha cobrado la vida de 127 personas. En el número 2, Latinoamérica, medidas tardías. Los países de la región siguen tomando medidas, entre ellas el cierre de fronteras, la suspensión temporal de clases, la restricción de eventos masivos y la prohibición de ingreso de extranjeros. Chile, además de cerrar su frontera con Argentina, ha decidido aplazar el referéndum pautado para el próximo 26 de abril y que busca definir si se cambia o no la actual constitución por una nueva. En Ecuador incluso se ha establecido que los restaurantes y cafeterías no podrán atender al público. Y en el número 1, Estados Unidos, alarma por la economía y las medidas draconianas. Este lunes sucumbieron los mercados. El Dow Jones cayó un 12,9%, su peor desempeño desde el año 1987. La estrepitosa caída ocurrió luego de que el presidente Trump señalara que la normalidad, a causa de esta epidemia, podría retornar en agosto. El mandatario recomendó que los ancianos no salgan de sus casas y dijo que no era aconsejable reunirse en grupos de más de 10 personas. Asimismo, la Casa Blanca recomendó no acudir a bares ni restaurantes. Este es el primer tema de la noche y, por supuesto, lo vamos a profundizar en los hechos. Después de muchas negociaciones, o negaciones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la gravedad del coronavirus, tanto que apuntó a que la actual situación podría prolongarse hasta agosto. Y eso se contradice con lo que el presidente había venido defendiendo precisamente en las últimas semanas. Una y otra vez lo hemos escuchado decir que la situación estaba bajo control. Incluso llegó a señalar que el coronavirus era el nuevo timo de los demócratas para sacar rédito político, pero ya no. Hoy admitió que el virus no está bajo control en ninguna parte del mundo y además reconoció que la situación es mala. En esos términos se lo explicó a su hijo Barron, de 13 años. Trump tampoco descarta que la economía estadounidense entre en recesión, coincidiendo con otra caída histórica de Wall Street en la jornada de este lunes. Pero pese a todo, el presidente da una calificación de 10 a su respuesta frente a esta crisis. A esta hora se registran más de 4.400 casos en el país y 86 muertes. De momento, el gobierno no considera una cuarentena federal y tampoco un toque de queda. Y esa postura choca con la de algunos estados y ciudades. Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, coordina acciones con sus homólogos de otros estados por, según dijo, y cito, la inacción federal. Cuomo postula que debería haber un paquete de restricciones para todo el país. Y en lo que respecta a su estado, ya se han impuesto algunas medidas estrictas, como nos cuenta mi compañero Gilbert Vega. A partir de las 8 de la noche de este lunes, los restaurantes, cafés y otro tipo de establecimientos públicos en la ciudad de Nueva York no están operando al público, de acuerdo con la medida que ha determinado el gobernador Andrew Cuomo, así como el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Aquí, de acuerdo con un memo que ha conocido CNN, la policía estará visitando algunos de estos lugares para comprobar que no se están vendiendo alimentos ni licor dentro de estos establecimientos. Solamente se permitirá que se lleven las órdenes
órdenes para sus casas las personas que deseen hacerlo. Esto hace parte de las medidas que se han adoptado tanto en Nueva York como en Nueva Jersey y en Connecticut para detener la expansión del coronavirus. Se suman al cierre de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, con lo que se impacta 1 millón de estudiantes, y también a partir del miércoles el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha ordenado el cierre de las escuelas, esto hasta el próximo 1 de abril. Algo similar ha determinado el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy. Estas medidas también implican que no habrá ningún evento en donde puedan participar más de 50 personas, lo que afecta también a algunos sitios como los centros culturales, los casinos y también los gimnasios. Sobre estas medidas hablamos con algunos miembros de esta comunidad aquí en Harlem, Nueva York, y esto fue lo que dijeron. Pienso que es un virus como cualquiera otro que han venido y hay que tratar de sobrevivir. Por un lado me parece bien, porque así al menos contagio con los niños juntos. Las medidas que han adoptado las autoridades aquí en el estado de Nueva York y en la ciudad también incluyen la movilización de algunos recursos adicionales a través de una directiva del gobernador Andrew Cuomo. Ha dicho que se van a adecuar algunos lugares para aumentar la atención hospitalaria. Esto incluiría cerca de 8.200 camas adicionales en el caso de la ciudad de Nueva York y 9.000 en total en el estado de Nueva York. Las medidas también pues implican que la gente debe permanecer en sus casas, como en algunos lugares en el estado de Nueva Jersey. Eso entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana solamente podrá estar en la calle pues el personal que así lo requiera por cuestiones de mayores necesidades. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Y Europa, justamente allí hay cada vez más restricciones. Varios países han cerrado completamente sus fronteras. Es el caso de Polonia, Dinamarca, Ucrania y Francia, en donde el presidente Emmanuel Macron dijo que el país está en guerra contra la pandemia. Otros lo han hecho de forma parcial, como es el caso de Alemania y España. E Italia sigue siendo el peor foco en Europa. Allí el virus sigue matando a cientos de personas cada día y los infectados son casi 28.000. Javier Romero nos amplía. Por segundo día consecutivo, Italia registra más de 300 fallecidos con el coronavirus. Estos son los datos del domingo hasta el lunes. La cifra de víctimas por el coronavirus supera, por tanto, los 2.000 fallecidos, y las autoridades italianas, sin embargo, piden paciencia, porque los frutos de las restricciones se verán en los próximos días. En la región más afectada, en la Lombardía, siguen teniendo que hacer frente a la carestía de medios con los que atender a las personas que necesitan terapia intensiva. Los datos del lunes dicen que había más de 800 personas que en esta región, la más afectada, están pasando por esta necesidad. Por otro lado, el gobierno, además de hacer frente a la crisis, digamos, a la emergencia sanitaria, también está adoptando medidas para hacer frente a la emergencia económica que se abalanza en el país, y ha anunciado medidas destinadas a los hogares, a las empresas, para sobre todo aplazar pagos, y en estos momentos, digamos, aligerar la carga económica que hay en los hogares italianos, una medida que también ha sido criticada desde los partidos de la oposición, como el de la Lega de Matteo Salvini, quien dice que los pagos no deben de ser aplazados, sino que directamente hay que suspenderlos. Los italianos, de nuevo, recordar que a las 6 de la tarde se han dado cita en los balcones para cantar y para, digamos, darse ánimos en este momento de crisis, y también recordar que el Vaticano ha decidido celebrar a puerta cerrada los principales eventos de la Semana Santa. Se podrán ver en streaming, pero el público no podrá acceder a la Plaza de San Pedro para participar de los principales eventos de la Iglesia Católica aquí en la ciudad de Roma. Seguirán, por tanto, la línea adoptada por el Papa Francisco, quien a lo largo de estos días ha celebrado todos sus eventos religiosos en streaming, rodeado de muy pocos colaboradores. El Papa, quien, por cierto, el domingo por la tarde se acercó a una iglesia de Roma para rezar ante un crucifijo al que la catolicidad aquí en Roma le atribuye la salvación de la gran peste que asoló la ciudad en el 1522. Para CNN, Javier Romero, Roma. Y España es el segundo país de la Unión Europea con más casos y donde se sigue registrando un aumento exponencial de los contagios. Hay más de 9.100 en estos momentos. Para frenarlo, el gobierno de Pedro Sánchez ha restablecido los controles justamente fronterizos y terrestres y también suspendió la libre circulación. Mi compañero Francho Barón nos tiene el siguiente reporte desde Madrid.
Saludos, pues en la pasada medianoche ya se ha hecho efectiva esta nueva medida aprobada por el gobierno español que básicamente consiste en restablecer los controles fronterizos, como decimos, en todas las fronteras españolas. Evidentemente esto no es de aplicación automática a todo el mundo, sino que tiene una serie de excepciones, por ejemplo, ciudadanos españoles que quieran regresar a España, también extranjeros residentes en España, trabajadores transfronterizos que necesiten ingresar en el país o también otro tipo de personas que tengan un motivo de fuerza mayor claramente justificado. El cierre de fronteras terrestres puede que no se quede aquí. El gobierno ha avanzado que podría hacerse extensiva esta medida también a las fronteras aéreas y marítimas, pero que esto se decidirá en función de la evolución del coronavirus en los próximos días o en las próximas semanas. Esto lo iremos viendo. Por lo demás, en el plano sanitario, bueno, pues el gobierno también ha tomado la decisión de tomar el control y de poner en manos de las comunidades autónomas, de las regiones españolas, cualquier tipo de hospital o de clínica privada. Es decir, esto es para reforzar los medios médicos y sanitarios disponibles para hacer frente a esta pandemia, y también pues se están requisitando y se están confiscando material médico fabricado por empresas privadas que lo tienen en stock. Son materiales que, según el Real Decreto aprobado el pasado sábado, bueno, pues el gobierno español, el Estado español, puede hacer uso de él absolutamente, dada esta situación, como decimos, de emergencia sanitaria. Los transportes se han reducido al 50%, todos aquellos transportes que están en manos del aparato público, tanto terrestres, ferroviarios, aéreos o marítimos. Y hemos visto también, bueno, esta mañana, como en capitales como Madrid o Barcelona, ha habido unas ciertas conglomeraciones de personas a la hora de subirse a los trenes de cercanías para ir a trabajar. Un problema admitido y reconocido por el gobierno, pero que ha dicho, sin embargo, que en el día de mañana pues se pondrán todos los medios disponibles para evitar que esto vuelva a suceder. Y por último, en el plano militar, también una pata importante de todo de este estado de alarma que lleva vigente en España más de 48 horas. Bueno, pues ya tenemos el ejército desplegado en al menos 13 ciudades capitales españolas, estas unidades militares de emergencia que están haciendo una labor de apoyo a la policía para limitar y controlar el tráfico, el tránsito de personas, y también para garantizar los suministros en todo el país. Como medida fundamental en este estado de alarma, bueno, pues sigue estando que las personas permanezcan en su casa, que la gente no salga, algo que la verdad es que estamos viendo como la ciudadanía española lo está respetando bastante, se está comportando con bastante civismo. Prueba de ello es, por ejemplo, esta icónica Gran Vía, que durante todo el día la hemos visto prácticamente así, con muy poca gente, con muy pocos coches circulando, y esta es la tónica general que se está viendo en todo el país. Último recuento de infectados en España, más de 9.000, más de 309 exactamente fallecidos, 432 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos y 530 personas curadas. El único dato positivo que podemos daros por ahora. Francho Barón, CNN, Madrid. Y en América Latina, nuestra región, de momento la situación aún no es tan grave como en Europa, pero lo cierto es que se reportan casos en casi todos los países y los contagios van en aumento a pesar de que se están imponiendo medidas severas. En Venezuela hay 33 contagios. Nicolás Maduro, el presidente, ordenó cuarentena total en todo el país. Colombia, por su parte, cerrará sus fronteras hasta el 30 de mayo con 57 casos confirmados. El gobierno de Ecuador restringió la circulación de personas y vehículos en las calles cuando se registran 58 casos de COVID-19. En Argentina, el presidente Alberto Fernández ordenó el cierre de fronteras durante los próximos 15 días. Hay 65 casos confirmados. Con 156 contagios también se ordenó el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y también marítimas en Chile. Y 41 son los casos que se registran de momento en Costa Rica. El gobierno de México acaba de confirmar 82 casos en el país junto a 171 casos sospechosos. La mayoría, según las autoridades, presentan sintomatología leve. Por su parte, el secretario de Salud del Estado de Sonora confirmó el primer caso importado. Se trata de un hombre de 72 años que viajó recientemente a los Estados Unidos. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud insta a romper la cadena de contagio. ¿Cómo? Sometiendo la prueba justamente a todos los casos sospechosos e intensificando también el rastreo de contactos para poder detectar y aislar a esas personas lo más rápido posible si dan positivo.
No podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado. Tenemos un Medidas de mensaje higiene, simple. como lavarnos las manos y evitar tocarnos la cara, son vitales para evitar la propagación del coronavirus. Pero, ¿qué pasa con nuestros teléfonos celulares? Nuestra compañera Ada Gold nos muestra precisamente cómo debemos limpiar nuestro teléfono móvil. Hay que lavarse las manos, cubrirse la nariz y la boca al estornudar o toser y evitar las multitudes. Además de todas esas precauciones contra el coronavirus, falta un objeto crucial, uno que tocamos todo el día, toda hora, nuestros teléfonos. Pocos pueden vivir sin sus teléfonos inteligentes, pero frecuentemente son el vínculo olvidado entre las superficies públicas y nuestras caras. Hay que tener presente lo que más tocamos, y lo que más tocamos es nuestro teléfono. Es importante asegurarse de limpiar las superficies de nuestro teléfono y darnos cuenta cuando lo tocamos. Es algo inconsciente que hacemos a menudo, por eso esto es importante para protegernos. Miremos lo que hago en mi rutina diaria. Si tomo el autobús, tiene pasamanos y el botón de parada. Por supuesto, los toco mientras leo mis correos electrónicos y tweets. En la calle, el botón para peatones. Y cuando entro a la oficina, paso por 2 puertas que tengo que abrir con mi pase. Eso lo hago decenas de veces al día. Luego están las escaleras. Al entrar, voy directo a servirme un café con un poco de leche. Y mi día aún no ha empezado. He tocado superficies públicas un total de 11 veces y mi teléfono 4 veces, solo en mi camino de ida. Nuestros teléfonos pueden ser unos viveros o caldos de cultivos de bacterias en nuestros bolsillos. Probablemente estén repletos de microorganismos, porque uno los tiene junto a la piel, los toca todo el tiempo, y además hablamos con nuestros teléfonos. Y eso desparrama gotitas de agua simplemente al hablar, así que es muy probable que una serie de microbios, incluyendo el COVID-19 si nos contagiamos del mismo, terminen en la superficie de nuestros teléfonos. Por eso no es una mala idea limpiarlos con cierta regularidad. Entonces, ¿cómo debemos limpiar nuestros teléfonos sin malograrlos? Apple recientemente actualizó sus pautas, diciendo que podemos limpiar nuestros teléfonos con toallitas desinfectantes o alcohol isopropil al 70%. Otros fabricantes recomiendan una mezcla de jabón de manos y agua. Con una tela de microfibra suave, limpien todas las superficies, pero eviten que la humedad penetre sus aberturas. Y si quieren apelar a la alta tecnología, intenten con los esterilizadores de rayos. Coloquen sus teléfonos adentro 10 minutos y los gérmenes se van. Pero aún no está claro cuán efectivos son contra el coronavirus. Considerando que mi iPhone me informa que yo tomo el teléfono un promedio de 205 veces al día, el último frente en la batalla contra el coronavirus puede encontrarse en sus manos ahora. Para CNN, Heather Gold, Londres. Y le cuento que en solo momentos vamos a hablar con Berta Cuartero, una pasajera a bordo del crucero Celebrity Eclipse. Cerca de San Antonio, Chile, la nave se encuentra de momento en las cercanías de la costa de la quinta región de Chile, precisamente por el coronavirus. Y también ya regresamos con el Supermartes número 3. Florida, Arizona, Ohio e Illinois celebran primarias. Será la última oportunidad para Bernie Sanders. Y además, República Dominicana elige. Tendremos un completo análisis de las elecciones municipales. ¿Por qué son importantes y qué va a pasar con los resultados de cara a las elecciones presidenciales de mayo? Tenemos un reporte en vivo desde Santo Domingo. Le doy la más cordial bienvenida a Berta Cuartero, una pasajera a bordo del crucero Celebrity Eclipse. Está cerca del puerto de San Antonio, en la quinta región de Chile. La nave se encuentra de momento en la zona cercana a esa costa, justamente de la quinta región de Chile, país que este domingo ha cerrado los puertos y también ha prohibido el ingreso de extranjeros. Berta, gracias por estar en el programa. Buenas noches para ti. Tal como decía, Chile cerró el puerto de San Antonio, entre otros. No se permite la llegada de extranjeros. Entiendo que hay negociaciones para un desembarco controlado. Primero, ¿cómo te sientes y cuál es el ambiente que se está viviendo precisamente entre los pasajeros? Cuéntanos.
Pues mira, el ambiente que hay es bastante relajado y distendido ahora mismo. Las autoridades están trabajando en ello con el capitán, nos han dicho que con los diversos ministros, el ministro de Exteriores, el de Turismo, embajadores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá y algunos otros que están haciendo lo imposible para que nos desembarquen. Confiamos en ellos y solo podemos esperar. Entonces, el ambiente es relajado. Ahora, ¿hay temor, Berta, por parte de algunos pasajeros estadounidenses, por ejemplo, que no tienen suficientes medicamentos en caso de que, digamos, se les acaben medicamentos específicos para el corazón? Hay una pareja que ha reportado al Charlotte Observer, un periódico de Carolina del Norte, que estaría en esa situación. ¿Has escuchado casos similares, algunas preocupaciones por parte de otros pasajeros? Cuéntanos. No las he escuchado, pero efectivamente es muy que se dé esa situación, porque nadie contaba con que no íbamos a poder desembarcar ayer ya aquí en San Antonio. Y pueden producirse esos casos. Ahora bien, se ha reportado por parte de algunos... Sí, perdón. Claro. Se ha reportado por parte de algunos pasajeros que los va... Te escucho. Perdón, que no escucho. ¿Qué decía? Te preguntaba, se ha reportado... Hay un poquito de retraso en nuestra comunicación. Te decía que se ha reportado por parte de algunos pasajeros que los restaurantes y bares están funcionando normalmente, aunque entiendo que se les está pidiendo a ustedes que se mantengan a distancia para evitar posibles contagios. ¿Es esto así? Aquí nos han informado que no hay ningún caso y que no hay ninguna persona enferma, ni de pasajeros ni de tripulación. Entonces, esa medida no. La que tenemos la higiene, lavarnos mucho las manos, estornudar en el codo, no en las manos, no tocarse la cara, ni superficies. Esos consejos básicos, pero no hay entre nosotros ningún peligro, de mantenernos aislados, ¿no? Ahora, ¿se les ha hecho algún tipo de prueba a los pasajeros si existen contagios? Porque me has dicho no hay contagiados, pero ¿cómo se sabe a ciencia cierta que esto precisamente es así? No se sabe, no nos han hecho ninguna prueba. O sea, no hay nadie que muestre malestar, por supuesto, ni ninguna patología típica del coronavirus, pero pruebas no han hecho. Claro, porque ya sabes que en muchos de los casos prácticamente el 80% son asintomáticos, por lo tanto, sin pruebas no se puede saber a ciencia cierta si hay o no contagios. Déjame ir a otro tema. El retorno es un gran problema porque una vez que eventualmente ustedes logren ser desembarcados, los pasajeros tienen que ir al aeropuerto e intentar tomar vuelos, si es que pueden, para poder regresar a sus hogares. Vale decir que el problema no solamente culmina con el desembarco, imagino que tanto la compañía de cruceros, los gobiernos tratarán de buscar una solución al respecto. Imagino que hay mucho temor por parte de ustedes de que no solamente el problema es desembarcar, sino que también conseguir vuelos y conexiones para llegar a casa, considerando que muchas fronteras del mundo están cerradas. Sí, efectivamente. Esa es una preocupación. O sea, mientras estemos aquí, pienso que estamos, bueno, entre comillas, bien, pero ¿qué pasa cuando nos dejan desembarcar y nos dejan en el aeropuerto? ¿Cómo vamos a volver a casa? Efectivamente, ¿qué nos asegura que las fronteras de nuestros países están abiertas y que no hay problema? Esa es una preocupación añadida, pero entiendo que en eso están trabajando, ¿no?, las autoridades y la compañía, en cómo nos mandan a casa también a todos. Para terminar y muy brevemente, ¿se percibe una cierta tensión, una cierta ansiedad por parte de algunos pasajeros que dicen quizá cuánto tiempo más, cuántos días más nos vamos a quedar acá hasta que se encuentre una solución a este problema? Esa pregunta me imagino que nos la hacemos todos. ¿Cuántos días más vamos a estar aquí? Pero no se observa así mucha tensión. De momento no, porque llevamos ayer y hoy. Y todos tenemos fe en que esto se arregle pronto. Queremos ser optimistas.
Para terminar y brevemente, el día que estaba pautado el desembarco final, entiendo, en el puerto de San Antonio, porque este crucero sale de Buenos Aires, exactamente ¿cuál era? Cuéntanos. Ayer, domingo, el día 15. Ok. El día 15 terminaba este crucero y empezaba otro. Iba a acabar en San Diego. Pero al final cancelaron el crucero y todos teníamos que... Yo precisamente iba a continuar hasta San Diego, pero ya todos teníamos que desembarcar o que terminar el crucero. O sea que ayer teníamos que haber... Berta Cuartero. Claro, exactamente, era el día de ayer. Berta Cuartero, una de las pasajeras a bordo del crucero Celebrity Eclipse, gracias por estar con nosotros desde algún lugar en las costas de la quinta región, muy cerca de San Antonio, en Chile. Ya regresamos con Supermartes número 3. Florida, Arizona, Ohio e Illinois celebran primaria. ¿Será la última oportunidad para Bernie Sanders? Y también se celebraron las elecciones municipales en la República Dominicana. Tenemos un completo análisis en vivo desde Santo Domingo. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Supermartes 3. Numeral Conclu Supermartes 3. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Mañana martes se va a realizar el tercer Supermartes de marzo, donde los precandidatos presidenciales Joe Biden y Bernie Sanders se van a medir en los estados de Florida, Arizona, Ohio e Illinois. Según varios sondeos, el ex vicepresidente John Biden tendría amplias posibilidades de ganar en Florida, Ohio y también Illinois. Arizona, allí justamente su ventaja sería mucho más estrecha. De confirmarse estos pronósticos, quizá Biden podría sacarle una ventaja casi irremontable a su rival, el senador por Vermont, Bernie Sanders. Y mañana Illinois va a ser justamente uno de los estados que votarán en estas primarias demócratas, y esas elecciones podrían verse afectadas por la propagación del coronavirus. Nuestro corresponsal Gustavo Valdés, en Chicago, justamente nos cuenta cómo se vive el ambiente electoral. Los cocineros del restaurante Atardecer Acapulqueño preparan con rapidez y esmero platillos típicos mexicanos. De lunes a domingo todos los días. Por 20 años. Por 20 años. Guadalupe Vázquez es la dueña. Dice que este lunes tendrán que cerrar sus puertas por primera vez. Es algo muy triste. Pero necesario, según autoridades del estado de Illinois y la ciudad de Chicago, para limitar la transmisión del coronavirus. Desde el lunes en la noche, todos los bares y restaurantes del estado limitarán sus servicios a comida para llevar o de entrega a domicilio, algo que Atardecer Acapulqueño no ofrece. Vázquez dice que las repercusiones serán muy fuertes para sus empleados. Entonces, ¿se imagina solventar todo esto? Ellos tienen sus gastos. Estas restricciones y la que limita el número de personas que se pueden congregar sucede horas antes de que el Estado realice este martes las elecciones primarias, las cuales pudieran verse afectadas. Porque hay gente que no va a poder salir a votar, a la gente mayor. Gloria Vázquez se refiere a personas que están en mayor riesgo de complicaciones por el COVID-19, como Fernando. ¿No le preocupa andar en la calle? Si me toca, ya viví suficiente. Él hace fila para comprar un producto que consideran esencial durante los días de aislamiento que están por vivir: tortillas. Darío también hace fila, pero usa máscara para protegerse del contagio. ¿Preocupa? ¿Tienes miedo? Sí, un poco sí. Pero hay que venir por las tortillas. Pues sí, si no comemos y luego. Él dice que las elecciones son irrelevantes. Están exagerando mucho. Elisa Saldívar es chofer de un autobús escolar y con el cierre obligatorio de todas las escuelas en el estado, le preocupan sus ingresos. Desde mañana hasta el 31 no hay trabajo. No work. ¿Le van a pagar? I don't know. Porque dice que no sabe si le van a pagar por los días que esté sin empleo. Guadalupe Vázquez dice que aún están decidiendo cómo compensar a sus empleados. Una opción es utilizar este tiempo como vacaciones pagadas, pero eso solo cubre 2 semanas, por lo que no sabe lo que harán si se extienden
las restricciones. Y que no nos contagiemos nadie. Es la salud, ahorita es la prioridad. En Illinois, Joe Biden tiene la ventaja en las encuestas, pero habrá que ver si el voto latino mantiene vivas las esperanzas de Bernie Sanders como lo han hecho en otros estados. Gustavo Valdez, CNN, Chicago. Y para analizar justamente lo que va a ser este Super Martes 3, hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, mañana es muy probable que al menos 3 de las 4 contiendas, si los sondeos obviamente le apuntan, no se equivocan, las gane precisamente Joe Biden. Arizona está todavía muy peleada, pero incluso ganando y por amplios márgenes, incluso ganando las 4, no tendría suficiente margen todavía como para dejar fuera de carrera a el senador Bernie Sanders. Ahora bien, sí van a aumentar probablemente las voces para que en esta campaña hoy día teñida de coronavirus Sanders renuncie. Bueno, obviamente lo del virus ha cambiado, ha modificado el panorama político de manera dramática, ¿no? Porque es más, si uno se fija, la cobertura de ustedes o la cobertura de cualquiera, hoy es coronavirus, Totalmente. Cuando hoy debería haber sido toda la cobertura respecto a estas primarias. Pero si bien ha cambiado la naturaleza de la cobertura y la atención, ¿no? La dinámica interna de la campaña también sigue básicamente, bueno, ha cambiado, pero las tendencias siguen básicamente las mismas de las últimas 2 semanas. Biden en ascendencia y obviamente Sanders intentando resistir, ¿no? Y yo creo que resistirá hasta el final. Claro, Florida, Illinois y también Ohio, digamos, son lugares, estados donde precisamente Joe Biden tiene una amplísima ventaja, pero considerando que el coronavirus trae mucha abstención o traería eventualmente mucha abstención, probablemente en votantes mayores, estadísticamente, le pregunto, porque usted es un experto electoral, ¿podría haber, digamos, no podría cambiar porque estadísticamente es muy difícil, pero podría Bernie Sanders tener un mejor desempeño en esos estados? Lo dudo, simplemente porque en gran medida mucha gente ya votó. O sea, la importancia del voto ausente o del voto por correo o el voto inclusive, pues uno puede votar por adelantado y mucha gente ya ha votado por adelantado. Especialmente gente mayor. Especialmente gente mayor. Entonces, la tendencia va a ser básicamente la misma. Las encuestas en la Florida son contundentes. Puede darse inclusive una diferencia de hasta 45 puntos. Considerando que la elección pasada Hillary Clinton le sacó 30 puntos a Bernie Sanders. Ahora, Sanders va a apostar precisamente hasta el momento en que las matemáticas le digan lo contrario, que podría pasar en algunas semanas más, o incluso querrá llegar a una convención, a la convención demócrata, a tratar de jugar su última carta, como se especula por ahí. Sí, mira, es interesante oír lo que dijo Sanders en el curso del día, inclusive, ¿no? Él sí siente que su movimiento ha sido severamente afectado por el virus, ¿no? Ya no puede hacer las grandes convenciones, ya no puede hacer las grandes reuniones. Pero no solo él. Entonces, no solo él, pero él lo ve como algo que quizás lo afecta más, porque él, como es el populista del grupo, el populista de esta nueva contienda, entonces él cree que le afecta más que a Biden. Por eso mismo creo que él está dispuesto hoy, justamente en este contexto, a pelearla hasta el mero final, porque él quiere llegar a una convención y tener algún tipo de impacto. Para terminar, ¿cuán fracturado va a quedar el partido después de que, o uno, Bernie salga de la campaña porque los números no le dan, o dos, una vez que en la convención demócrata probablemente quede fuera, como hoy día todas las tendencias y los pronósticos parecen indicar? En el debate de anoche, yo creo que una buena parte de los analistas, incluyéndome, pensábamos que Bernie iba a ser un poco más conciliador. Pero vimos anoche que fue una pelea muy dura, más bien el conciliador fue Biden. Esa misma pelea la va a dar hasta la convención. Pero anoche dijo algo importante. Él dijo que si él pierde, él hará campaña y apoyará a Biden. Y creo que ese fue un mensaje importante que uno, por lo menos, se lo debemos recordar
al llegar la convención. Bueno, con Hillary dijo exactamente lo mismo. No está claro, según Hillary, si efectivamente lo hizo. Profesor Gamarra, siempre es un gusto compartir con usted este momento de análisis y conversación. Era el profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y también de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN y también en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, utilizando la etiqueta de esta noche, que es #ConcluSupermartes3. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con República Dominicana, elecciones municipales, y vamos a tener un completo análisis y la última información desde Santo Domingo. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta #ConcluDominicana, #ConcluDominicana. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Tras ser canceladas por errores informáticos, lo cual desató una fuerte polémica este domingo, finalmente se celebraron las elecciones municipales en la República Dominicana, que habían sido suspendidas el 16 de febrero pasado. La crisis electoral, cuyos costos políticos aparentemente ha pagado el oficialismo, giró alrededor de un sistema de voto automatizado recién estrenado. Para estas elecciones se convocó a casi 7,5 millones de personas. Se eligieron 158 alcaldes y vicealcaldes, miles de concejales y otros cargos. La abstención y un emergente partido opositor fueron los ganadores. Vamos con nuestra corresponsal en Santo Domingo, Jessica Asbun, que nos tiene toda la información. Jessica, ¿qué tal? Gusto de saludarte, buenas noches. Cuéntanos, ¿cuáles son los últimos resultados disponibles? ¿Se confirma el amplio triunfo del Partido Revolucionario Moderno, un partido de oposición? Definitivamente, José Manuel, que el mapa electoral ha cambiado drásticamente a favor de la oposición, del partido oficial de la oposición, el principal, el Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando de los 10 municipios más grandes con el mayor cantidad de electores. Ellos han arrasado en 7. Estamos hablando en el Distrito Nacional, contará con su primera alcaldesa del PRM, del Partido Revolucionario Moderno, hija del ex mandatario Hipólito Mejía. En algunas demarcaciones, en 2 específicamente, donde el Partido de la Liberación Dominicana dominó durante 18 años, también se cambió para la oposición otra victoria en otra demarcación, en la zona de Higüey, donde el partido de gobierno y sus aliados dominaban esa demarcación, pues también eso cambió. Estamos hablando de que en esos 10 municipios principales, con la mayor cantidad de electores, la oposición ha dominado, por supuesto que sí, a esta. Altísimo. ¿Es habitual? ¿Influyó la indignación por lo que ocurrió en febrero pasado en las elecciones municipales? ¿Influyó el coronavirus? ¿Influyó, digamos, que, pues nada, esto es habitual que pasa en una elección municipal donde el nivel de participación suele ser un poco más bajo? ¿Qué es lo que dicen las autoridades y los analistas? Bueno, te cuento que históricamente en la República Dominicana la abstención en elecciones municipales es bastante común. Estamos hablando de que en este caso específico, de esos 7,4 millones de electores que habían sido convocados para estas elecciones a escoger a 3.800 cargos alrededor del territorio nacional, estamos hablando de que 3 millones de personas se dieron cita. ¿Que influyó el coronavirus? Entendemos que sí, por supuesto que sí. Habían personas que portaban mascarillas, que andaban con su gel antibacterial, y habían personas que decidieron simplemente quedarse en casa por el coronavirus, y por supuesto que influyó esa frustración de los pasados comicios que se suspendieron a solo 4 horas de iniciadas. Jessica, el Partido Revolucionario Moderno, que propicia la candidatura de Luis Abinader para las elecciones presidenciales que se van a celebrar en mayo, resultó el ganador de estas elecciones. Este resultado, y te pido brevedad por favor, según los analistas, dejaría a Abinader bastante bien posicionado justamente para un triunfo en primera vuelta, tal como sugieren algunos analistas.
Bueno, según Luis Abinader, esta victoria de la oposición, de su partido a nivel nacional, 70% dice él que han ganado. Él dice que sí, que esto le garantiza una contundente victoria en los comicios que se llevarán a cabo en 2 meses, en mayo. Sin embargo, en el día de hoy, el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, ha dicho que esa no es la realidad. Si tomamos como muestra la cantidad de personas que fueron a votar y se toma eso como muestra, lo que lo divide a ellos son apenas 2 puntos. O sea que para el oficialismo es una batalla electoral bastante reñida y tendremos que ver qué es lo que va a pasar en los próximos 2 meses en estas elecciones presidenciales y congresuales, José Manuel. Veremos si estos resultados se replican en las presidenciales o no. Gracias, Jessica Asbun, por tu reporte de Santo Domingo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Recibo sus opiniones y comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN. Hasta aquí la edición de hoy de Conclusiones. Cuídese, protege a los suyos. Buenas noches. Hasta pronto.